últimamente se está hablando mucho de una enfermedad que no es nueva y aunque no se escuchaba tanto debido a que solo se encontraba en algunos países del continente africano, ya está presente en varias partes del mundo. Nos referimos a la viruela del mono. La viruela del mono o viruela símica fue detectada por primera vez en el año 1958 en Dinamarca. Eso ocurrió en una colonia de monos que se utilizaban para investigación. Por esta razón, fue llamada viruela del mono. En el año 1970, el primer caso fue detectado entre los humanos en la República Democrática del Congo, según la Organización Mundial de la Salud, y se propagó en otros 9 países africanos: Nigeria, Camerún, Sierra Leona, Sudán del Sur, Liberia, Gabón, República del Congo, Côte d'Ivoire y República Centroafricana. En el año 2003 se confirmó el primer caso de esta enfermedad en Estados Unidos, siendo la primera vez que apareció en otro continente debido a que los pacientes tuvieron contacto con mascotas infectadas por animales roedores traídos de África. En el año 2022 fue cuando reportaron casos de contagio de viruela del mono en países de Europa, África, el Medio Oriente y Australia. Salimos a la calle para consultar a los ciudadanos si tienen conocimiento sobre la viruela del mono y de cómo se contagia, y esto fue lo que respondieron. De verdad no tengo conocimiento de la viruela del mono. Tengo un poco de información sobre eso, que son rosetas que se le salen a las personas en la piel. Una enfermedad que se propagó especialmente, creo que fue en Brasil o África, por ahí estaba la cosa. Y es una enfermedad que afecta mucho en ciertos modos la sangre y te produce muchas enfermedades. De igual forma, consultamos diversos expertos para desarrollar este tema. Doctora, ¿qué es la viruela del mono? Bueno, la viruela del mono es una enfermedad infecciosa viral que es una zoonosis. ¿Qué significa esto? Que está presente en los animales, y ahorita lo que pasó es que sucedió que una transmisión de animales a humanos y posteriormente una transmisión de humanos a humanos. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo sucedió esto? Esto sucedió porque los humanos tuvieron algún contacto directo con los animales o consumieron carnes mal preparadas o mal cocidas, y esto hizo que el virus pasara de animales a humanos. Anteriormente se pensaba que era una enfermedad asociada a los monos, por eso es que se llama viruela del mono, se llamaba viruela del mono. Actualmente se cambió el nombre a Mpox porque se ha descubierto que esta es una enfermedad que está presente sobre todo en los roedores. Una de las características principales es que actualmente una de las variantes, porque es una infección viral que tiene 2 variantes conocidas, que son los llamados clado 1 y clado 2, la variante conocida en el 2024, que es cuando la Organización Mundial de la Salud emitió el alerta de salud pública con interés internacional, es un poco más infecciosa que la variante que ya conocíamos en el 2022, porque ya la Organización Mundial de la Salud en esa época había sacado también una alerta de salud pública, y esta variante actual, que es la 1B, es un poco más infecciosa. La viruela es una infección que entre una de sus características principales es que tiene muchas manifestaciones en piel. Okay. Los pacientes van a tener lesiones en piel, que generalmente va a ser en la cara, en las plantas, en las palmas, puede haber en la región inguinal, va a tener dolor a nivel de los ganglios, que son esas bolitas que podemos tener que se pueden inflamar y es muy doloroso. Puede haber fiebre, malestar general, dolor muscular, sobre todo dolor en la región lumbar. Y por estas características de piel, que es una de las características principales de esta infección, es que nosotros podemos evidenciar cómo podemos contagiarnos, porque es una infección que se puede contagiar con contacto directo. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que estar muy cerca de ti, tocar tu ropa, tus sábanas, tus toallas, inclusive tus utensilios de comida, tenedores, cubiertos, vasos, para poder contagiarme. Entonces, esto es una de las características principales, porque para poder yo contagiarme, debo estar muy en contacto directo contigo para yo tener la infección. Perfecto. Esta es una enfermedad que en esas lesiones de piel es donde más cantidad de virus puede haber.
De hecho, el diagnóstico se hace tomando muestras de esas lesiones de piel que empiezan como lesiones que pueden ser rojitas, después se hacen como bolitas. Tiene varios grados. Tienen varias fases en esas lesiones. Se hacen bolitas, posteriormente las pustulitas, que son muy parecidas a la lechina, a la varicela o al herpes zóster. Pero posteriormente se hacen costras y estas son las lesiones que son más contagiantes a las otras personas. Por eso es que es una infección muy evidente y muy fácil de visualizar para poder yo evitar el contagio de este tipo de infección. Hasta que la persona no elimina todas las lesiones de la piel, es decir, hasta que no se cae la última costra, esa persona no deja de contagiar. Como la mayoría de las enfermedades infecciosas, presenta un tiempo de incubación desde el momento en que la persona se contagia hasta que aparecen los síntomas. Esto puede tardar de 5 a 21 días. Asimismo, el malestar y las manifestaciones en la piel podrían durar de 3 a 4 semanas, y hasta que no se elimina la última lesión de piel, la persona no deja de contagiar. Para ser contagiados con esta enfermedad, las personas deben tener un contacto muy estrecho, pero a pesar de esto, esta variante es mucho más mortal que la del año 2022. De hecho, fue una enfermedad que en primera instancia se atribuyó a las relaciones sexuales y sobre todo a los hombres que tienen sexo con hombres. Pero ya se sabe con esta nueva variante que tenemos en el 2024, que es una enfermedad que es muy transmisible y que se ha encontrado inclusive en niños y en mujeres, sobre todo en mujeres embarazadas, y que esta nueva variante de este virus, que es la clado 1B, es un poco más mortal que la que se tenía conocida en el 2022. El clado 2, que era la que se conocía en el 2022, ahora la que estaba mayormente circulando en esa fecha, tenía un porcentaje de mortalidad del 1% y esta se conoce que puede ir de 3 a 4%. Solamente con tocar las lesiones o tocar inclusive los fómites, que son la ropa, tu ropa que no haya sido descontaminada, las sábanas, las toallas, algún utensilio que tú hayas tocado, por el contacto de esos utensilios que están contaminados con el virus, yo me puedo contagiar. Este virus afecta también seriamente a los niños y los síntomas son iguales al de los adultos. Sin embargo, la edad podría ser un factor de riesgo. Han habido niños pequeños, menores de 5 años, que se han complicado y hay una tasa de mortalidad en donde no han habido ningún factor predisponente y su factor predisponente probablemente sea la edad. Sabemos que los niños antes de los 5 años su sistema inmunológico todavía no ha aprendido mucho y no es muy eficiente con muchas de estas enfermedades, dentro de ellas la mpox. También existen varios tipos de vacunas, una de ellas es de virus vivos atenuados, otras no. Hoy OMS está indicando la vacunación solamente a los niños que han estado en contacto con personas que tengan diagnóstico de mpox. Hoy Venezuela no tiene ningún caso, por lo tanto, hasta que no haya un caso, esperemos que no llegue aquí, pero tenemos que esperarlo y tenemos que vigilarla. Por el momento no tenemos indicación de vacunación. Según la Organización Panamericana de la Salud, la OMS está colaborando con los países y los fabricantes de las vacunas en la posible donación de las mismas. De igual forma, están coordinando con sus asociados para facilitar el acceso equitativo a los tratamientos, las pruebas diagnósticas y otras herramientas. Más sobre esta enfermedad al regreso del corte comercial. Es primordial estar al tanto de los avances de este virus a nivel mundial, así como las consecuencias múltiples que puede generar. Esta enfermedad ha evolucionado durante los últimos meses. El 14 de agosto de 2024, la Organización Mundial de la Salud publicó un nuevo decreto de emergencia sanitaria de interés internacional ante el incremento de casos de viruela del mono en la República Democrática del Congo. El año pasado, los casos notificados aumentaron significativamente y en lo que va de año, ya el
el número de infectados ha superado al de 2023, con más de 15.600 casos y 537 muertes. Los niños menores de 15 años representan el 67% de los casos sospechosos y acumulan el 84% de las muertes. Asimismo, se han producido varios brotes de diferentes clados del virus mpox en diferentes países, como modos de transmisión y niveles de riesgo. Entre las naciones que hoy en día presentan esta enfermedad están Perú, El Salvador, Bolivia, Estados Unidos, Ecuador, países europeos, entre otros. También es importante saber cómo puede afectar esta enfermedad la salud mental y si la población está psicológicamente preparada para enfrentarla. Recordemos que la pandemia del COVID-19 influyó de manera determinante en la mayoría de las personas y en los últimos años el brote de viruela del mono ha sido de gran preocupación en todo el mundo. Las personas diagnosticadas con esta enfermedad, así como aquellas que temen contraerla, han tenido efectos psicológicos significativos. El miedo, la incertidumbre, así como el aislamiento social pueden exacerbar los problemas de salud mental y son necesarios abordarlos. Es por esto que quisimos saber la opinión de algunas personas y comparar cómo consideran que la pandemia del COVID-19 afectó su salud mental. A muchos nos afectó más que todo sobre el encierro, sobre no podíamos visitar a muchas familias que están fuera. Afectó bastante a mucha gente. También afectó físicamente, mucha gente que hacía ejercicio no pudo hacer por motivos que no podían salir y eso afecta dopamina, efecto placebo, muchas cosas así. Tiene unas consecuencias fisiológicas, epidemiológicas, pero tiene unas consecuencias mentales que nosotros podemos manejar. Una de ellas, saber identificar cuál es el peligro real y cuáles son la cantidad de cosas que nosotros inventamos con respecto a la ansiedad. El peligro real, bueno, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud ha dado recomendaciones en este respecto. Lavarse las manos con alcohol, con una solución alcoholada, el uso de tapabocas cuando hay sospecha de que una persona está contagiada, el aislamiento, además de la ansiedad y el miedo, hay un elemento que es fundamental, que es la sensación de soledad y la depresión. Y esto ocurre en principio porque nos olvidamos de algo muy, muy importante. Nosotros creemos que vivimos solos, que vivimos en una individualidad, que somos seres individuales, y realmente no es cierto, no es cierto. Nosotros somos seres colectivos, nosotros somos seres que estamos en continua interdependencia con los demás, nosotros somos seres que estamos vinculados con el entorno. Estamos vinculados a tal nivel de una conexión inextricable entre todos los seres del planeta, que si yo te hago daño a ti, me estoy haciendo daño a mí mismo, porque estamos vinculados. De manera que entender el vínculo, entender que no somos seres individuales, que no somos seres que vivimos en soledad, sino que somos seres que estamos interrelacionados y en continua interdependencia, ya simplemente al entender eso, ya nos liberamos del miedo, nos liberamos del sentimiento de soledad y el sentimiento de la desprotección, que es lo que nos lacera con mayor fuerza. De igual forma, la discriminación y el estigma son parte de los miedos que enfrentan las personas afectadas con la enfermedad y pueden conducir al retraimiento social y al aislamiento, lo que hace que sea aún más difícil afrontarla. La discriminación es una forma de segregación que a todas luces atenta contra la estabilidad psicológica de las personas y por tanto ninguna persona que haya sido contagiada o que se sospeche de su contagio debe ser objeto de discriminación. Los expertos recomiendan una serie de estrategias para la salud mental y poder afrontar esta enfermedad, tales como mantenerse informado, más no abrumado, siempre y cuando sea con fuentes confiables, limitar el uso de redes sociales, practicar técnicas de relajación, construir un sistema de apoyo, tales como comunicarse con sus familiares para compartir inquietudes o sentimientos, conectarse con personas que comprendan su situación, participar en comunidades en línea, entre otros. Primero, enterarse, seguir las recomendaciones oficiales, nunca depender de los miles
de informaciones de poco reconocidas que pueden pulular en las redes sociales, ir directamente a la fuente, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, lo que dicte el Ministerio de Salud en este caso, y ir directamente entonces a los elementos objetivos y tratar entonces de trascender los chismes, la reactividad y cualquier otra información que no sea una información real y valedera. También es importante tomar en cuenta las medidas generales para llevar a cabo de manera correcta esta enfermedad. Debemos tener la responsabilidad de acudir al médico si tenemos alguna sospecha de alguna infección, si tenemos lesiones de piel o un malestar general, para poder diagnosticar esta u otra infección en su momento adecuado. Yo siempre le recalco a las personas que si yo diagnostico una enfermedad en el momento justo y adecuado, va a tener un curso totalmente distinto a cuando yo lo diagnostico en las últimas fases. Entonces, tener esa responsabilidad de acudir al médico. Y otra es mantener tu sistema de defensa, ese estado inmunológico, en una manera óptima y adecuada para defendernos contra esta u otra enfermedad. Y eso lo podemos hacer a través de un estilo de vida saludable, dormir adecuadamente, comer comidas que sean saludables, hacer ejercicio, mantener relaciones adecuadas y efectivas con las personas que son personas vitaminas, que nos dan alegría, y tratar de tener un organismo sano para hacer ejercicio, que sabemos que es súper beneficioso, tener una microbiota, que es esa flora intestinal adecuadamente, y eso lo podemos lograr con la alimentación. Todas estas cosas van a sumar a que tú tengas un organismo que pueda defenderse adecuadamente contra esta u otra infección. Primero y principal, acudir a su médico, a su pediatra, ¿verdad? Segundo, cuidar las lesiones de la piel con lavado, con agua y jabón es suficiente. Usualmente no necesitamos antibióticos, aunque a veces esto se infecta, entonces el médico tiene que decidir. La no automedicación es muy importante, y no tocar las lesiones y no tratar de quitarlas, porque pueden quedar cicatrices duras en la piel. Comunicarse con su médico es fundamental para tener un diagnóstico confiable, y es responsabilidad de cada uno seguir las recomendaciones de los expertos por el bienestar de todos. La Organización Mundial de la Salud recomienda mantenernos unidos y apoyar a la persona que se haya infectado o al familiar que le esté cuidando. Asimismo, enfatiza en que el estigma y la discriminación nunca serán aceptables. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales @canalpisoy, @noticiascanali, @OrianaLealRo.